La sangre y la traición construyeron el Imperio Castiglione. Pero fue un plato frío de sopa de minestrone lo que puso de rodillas al hombre más temido de Chicago. Cuando el jefe de una familia criminal multimillonaria derriba la puerta de un restaurante desvencijado, no encuentra a sus enemigos. Encuentra a los muertos que siguen caminando. Y a la madre soltera sin un centavo que los mantiene con vida. El letrero de neón frente al Patsy's Grill, en el rincón más sombrío del South Side de Chicago, llevaba 3 años sin las letras P y S. Para Chloe Hayes, ese letrero parpadeante que apenas leía Patsy's Grill era una señal de agotamiento total. Significaba turnos de 14 horas, el olor permanente a aceite rancio incrustado en su cabello, y la dura realidad de quien lucha cada día solo por sobrevivir. Chloe tenía 27 años, pero sus ojos cargaban el peso de una mujer que había vivido 3 vidas enteras. Fregaba el mostrador de linóleo agrietado con un trapo que había visto días mejores, deteniéndose apenas para estirar la espalda adolorida. Afuera, una lluvia feroz de noviembre azotaba las ventanas grasientas del local, convirtiendo las farolas del callejón en halos difusos color ámbar. En el rincón del fondo, el único sitio cálido en todo ese restaurante helado, estaba Leo, de 5 años. El niño coloreaba con dedicación el dibujo de un superhéroe, con sus piernecitas balanceándose bajo la mesa. Cada vez que Chloe miraba a su hijo, una oleada feroz y sofocante de amor y pánico la sacudía por dentro. El medicamento para el asma de Leo necesitaba recarga ese viernes, y los $140 que costaba parecían una montaña imposible de escalar. El alquiler ya llevaba 2 semanas de retraso, y el arrendador, un oportunista repugnante llamado Greg, había dejado muy claro que no aceptaría más pagos parciales. La campanilla sobre la puerta sonó, cortando el zumbido sordo del refrigerador antiguo. Chloe extendió la mano debajo del mostrador y sacó 2 pesados tazones de porcelana. No necesitaba levantar la vista para saber quién había entrado. «Buenas noches, Sam». «Buenas noches, Rose», dijo Chloe, forzando una sonrisa genuina mientras la anciana pareja se arrastraba hacia el interior, huyendo de la lluvia helada. Eran una pareja frágil y trágica. Sam era un hombre alto, encorvado por el peso del tiempo y un trauma visible que nunca lo abandonaba. Llevaba un abrigo de lana muy desgastado, varias tallas más grande que su cuerpo, con el cabello plateado sin peinar. Su esposa, Rose, era más pequeña, frágil como cristal soplado, aferrando un bolso de tapicería descolorida contra su pecho como si fuera un escudo. Sus ojos, de un azul penetrante e intenso, estaban frecuentemente nublados por la neblina pesada de la demencia. La pareja llevaba 6 meses yendo al restaurante. Chloe los había encontrado una noche gélida en el callejón detrás de la cocina, acurrucados junto a los conductos de ventilación en busca de calor. No tenían documentos, no tenían dinero, y ninguno recordaba con claridad cómo habían terminado en una pensión decrépita a pocas manzanas de allí. Sam hacía trabajos ocasionales, barría suelos, recogía latas, todo para pagar los $200 semanales de aquella habitación miserable. Chloe, que apenas podía alimentarse a sí misma y a su hijo, había hecho lo único que su conciencia le permitía hacer. Los alimentó. Cada noche, precisamente a las 9, cuando la avalancha de cenas terminaba y su jefe se marchaba a casa, Chloe guardaba la sopa sobrante, el pastel de carne sin vender y el pan del día anterior. Lo empaquetaba todo sin hacer ruido y esperaba a Sam y Rose. «Chloe, querida», dijo Sam con voz ronca, con un acento que Chloe nunca había podido ubicar del todo. Algo europeo, grave y antiguo. Sam ofreció una sonrisa temblorosa y profundamente agradecida. «No queremos causar molestias. Solo un vaso de agua caliente, por favor». «Tonterías», respondió Chloe con suavidad, saliendo de detrás del mostrador. Los guió hasta el reservado contiguo al de Leo. «Hice demasiada minestrone esta noche. Si no se la comen, va a la basura. Y ustedes saben cómo me siento con eso de desperdiciar comida». Era mentira. Chloe había reservado intencionalmente 2 porciones de la sopa, pagándolas de su propio frasco de propinas para que su gerente no notara la diferencia en el inventario. Rose se acomodó en el vinilo del reservado. Sus ojos nublados se fijaron en el pequeño Leo. Una sonrisa radiante y repentina atravesó la confusión en su cara arrugada. «Oh», susurró Rose, extendiendo una mano temblorosa. «Peter, estás dibujando».
Sam atrapó suavemente la mano de su esposa y la retuvo. No, Rosie. Ese es Leo. ¿Recuerdas? El niño de Chloe, dijo Sam, mirando a Chloe con una pena honda y disculpándose en silencio con los ojos. Tiene un día difícil. Los recuerdos se le enredan. Está bien, Sam, dijo Chloe suavemente, poniendo los tazones humeantes de sopa y una canasta de pan caliente frente a ellos. Coman. Entren en calor. Mientras la anciana pareja comía con la quieta desesperación de quienes conocen el hambre de verdad, Chloe volvió a limpiar los mostradores. Los observaba desde el rabillo del ojo. Había algo innegablemente elegante en ellos, incluso en medio de su pobreza. Sam sostenía la cuchara de sopa con una gracia refinada, y Rose, a pesar de sus ropas destrozadas, se sentaba con la postura de una reina. Chloe solía preguntarse cuál era su historia. Sam rara vez hablaba de ello. Solo mencionaba vagamente un terrible accidente que les había arrebatado todo años atrás. La campanilla de la puerta sonó con violencia, arrancando a Chloe de sus pensamientos. Era Greg, el arrendador. Era un hombre gordo y sudoroso que olía intensamente a cigarros baratos y cerveza rancia. Ni siquiera se molestó en sacudir el paraguas mojado, dejándolo gotear sobre el suelo que Chloe acababa de fregar. Estamos cerrados, Greg, dijo Chloe, endureciendo la voz. Para mí nunca estás cerrada, respondió Greg con una mueca, apoyándose pesadamente en el mostrador. La miró de arriba abajo de una forma que le puso la piel de gallina a Chloe. Es el día 14, Chloe. Te dije que necesito los 450 hoy, o mañana por la mañana cambio la cerradura. Tengo 200, respondió Chloe, manteniendo la voz baja, aterrorizada de asustar a Leo o a la anciana pareja. Me pagan el viernes. Tendré el resto para entonces. Por favor, Greg. No puedes dejar a un niño de 5 años en la calle en pleno noviembre. No es mi problema, dijo Greg con frialdad, alzando la voz. Esto no es una obra de caridad. 200 no sirven de nada. Quizás si no malgastaras tu dinero alimentando a los vagabundos del barrio, hizo un gesto agresivo hacia Sam y Rose, podrías pagar tu maldito alquiler. Sam se puso de pie. Su cuerpo frágil temblaba, pero su voz, de pronto, tenía un filo cortante y autoritario que sorprendió incluso a Chloe. No le hable a ella de esa manera. Greg soltó una carcajada cruel y áspera. Siéntate, abuelo, antes de que te quiebres la cadera, se volvió hacia Chloe. Mañana por la mañana, o tienes el dinero, o tienes tus maletas listas. Greg empujó el mostrador, tiró una pila de menús de plástico al suelo y salió furioso hacia la lluvia. Chloe se quedó paralizada, mirando los menús esparcidos. Una opresión sofocante le apretó el pecho. Se había quedado sin opciones. No tenía familia a quien llamar, no le quedaba ninguna tarjeta de crédito por agotar. Se estaba ahogando. Chloe. Levantó la vista. Rose estaba parada junto al mostrador, tendiendo un pañuelo de seda bordado finamente, aunque muy descolorido. Estás llorando, mi niña dulce, murmuró Rose. Chloe ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas caían. Tomó el pañuelo, se limpió las mejillas y forzó una sonrisa torcida. Estoy bien, Rose. Solo cansada. Terminen la sopa. Les prepararé algo de pan para llevar a casa. Lo que Chloe no sabía era que los $450 que necesitaba eran el menor de sus problemas. Porque a 10 millas de allí, en el penthouse de un reluciente rascacielos de Chicago, un fantasma del pasado olvidado de Sam y Rose acababa de recibir una fotografía que estaba a punto de poner patas arriba el mundo frágil de Chloe Hayes. Peter Castiglione no creía en los milagros. Creía en la presión, en el miedo y en la fría y absoluta certeza de una pistola cargada calibre. 45 a los 34 años, Peter era el jefe indiscutible de la familia criminal Castiglione. Un hombre tallado en mármol y hielo, que gobernaba su imperio desde las sombras con una eficiencia despiadada que aterrorizaba incluso a los carteles endurecidos del sur. Era famosamente solitario, notoriamente violento cuando lo desafiaban, y completamente desprovisto de misericordia. El bajo mundo susurraba que Peter Castiglione había perdido el alma 10 años atrás. Y era un hecho de conocimiento público.
En el invierno del 2016, una facción rival, el Sindicato Moretti, había colocado una bomba en el auto del estadio de Salvatore y Rosa Castiglione, el antiguo Don y su esposa, en su mansión de Lincoln Park. La explosión arrasó el complejo. La policía encontró restos carbonizados. Los registros dentales fueron inconcluyentes debido al calor intenso, pero los anillos, los relojes, la ubicación, fue suficiente para cerrar el caso. Peter había enterrado 2 ataúdes vacíos. Durante los 4 años siguientes, Peter había erradicado sistemática, metódica y brutalmente a cada miembro vivo del linaje Moretti. Había pintado las calles de Chicago de rojo en nombre de sus padres. Ahora, sentado detrás de su escritorio de caoba, Peter miraba fijamente una fotografía brillante de 20 por 25 centímetros. Había dejado de respirar por completo. De pie frente a él estaba Arthur Penaligon, un investigador privado de élite cuyos servicios costaban más de lo que la mayoría ganaba en una década. Arthur sudaba profusamente, retorciéndose el sombrero fedora entre las manos. ¿Dónde?, preguntó Peter finalmente. Su voz era peligrosamente silenciosa. Un rumble bajo que hacía vibrar los pesados vasos de whisky en la credenza. Una cámara de seguridad frente a una casa de empeño en el Southside, señor Castiglione, tartamudeó Arthur. Hace 3 días. Estaba ejecutando algoritmos de reconocimiento facial en casos sin resolver, simplemente mantenimiento rutinario de los servidores, y el sistema detectó una coincidencia del 94%. Yo mismo no lo creía. Rastreé sus movimientos. Viven en una pensión de mala muerte en la calle 43. Cada noche van a un restaurante del barrio. Peter tomó la fotografía. Sus manos, que habían ejecutado hombres sin un solo temblor, ahora temblaban. La imagen era borrosa, tomada bajo la lluvia. Pero Peter no necesitaba alta definición. Conocía la inclinación de esos hombros. Conocía la forma en que el hombre sostenía el brazo de la mujer para estabilizarla. Estaban más viejos, más demacrados, aplastados por el tiempo y la pobreza. Pero eran ellos. Salvatore y Rosa. Vivos. Sobrevivieron a la explosión, susurró Peter para sí mismo, y la realidad lo golpeó como un tren de carga. Huyeron. Él la tomó y huyó para protegerla. ¿Y el trauma? Creyó que yo también había muerto. ¿O perdió la memoria? Peter se levantó de golpe. La silla se volcó y golpeó el suelo de madera con estrépito. ¿Silas?, rugió Peter. La pesada puerta de roble se abrió de inmediato. Silas, el subjefe y ejecutor de toda la vida de Peter, entró. Silas era un muro de músculo con un rostro que era un mapa de cicatrices. Jefe. Trae los autos. Trae al médico. Vamos al Southside, ordenó Peter, agarrando su abrigo de lana con los ojos encendidos por una luz frenética y aterradora. Ahora mismo. 20 minutos después, un convoy de 3 Escalades negros atravesaba las calles mojadas de Chicago a toda velocidad, ignorando semáforos en rojo y dispersando el tráfico a su paso. Peter viajaba en el asiento trasero del vehículo de cabeza, mirando por la ventana. Su corazón golpeaba contra sus costillas con un ritmo que no había sentido en una década. Cuando el convoy frenó con un chirrido en el estacionamiento lleno de baches del Patsy's Grill, la pura intimidación de los vehículos hizo que varios peatones en la acera dieran media vuelta y se marcharan de inmediato. Peter abrió su puerta de una patada antes de que el SUV se detuviera del todo. Ignoró la lluvia helada que empapaba su traje Brioni a medida. Flanqueado por Silas y 4 soldados fuertemente armados, marchó hacia el letrero de neón parpadeante. Dentro del restaurante, Chloe barría los menús esparcidos por el arrebato de Greg. Leo dormía en su reservado, envuelto en la chaqueta de su madre. Sam y Rose terminaban su sopa, preparándose para enfrentar el frío del camino de regreso a su habitación. La campanilla sobre la puerta no tintineó. Repicó violentamente cuando la pesada puerta de vidrio fue empujada de golpe. Aire frío y el olor a lluvia inundaron el restaurante. Chloe levantó la vista. La escoba se congeló en sus manos. El hombre que entró dominó la habitación de inmediato. Era alto, de complexión poderosa, con cabello negro azabache peinado hacia atrás sobre un rostro aristocrático y afilado.
Sus ojos oscuros recorrieron el local con una intensidad depredadora. Irradiaba peligro, riqueza y una autoridad absoluta y aterradora. Los hombres detrás de él eran igualmente amenazantes, con las manos descansando con naturalidad cerca de los bultos bajo sus abrigos. Chloe contuvo la respiración. Había vivido en ese barrio el tiempo suficiente para saber cómo se veía una redada de la mafia. Su primer instinto fue Leo. Soltó la escoba y se movió instintivamente para ponerse frente al reservado donde su hijo dormía. Peter ni siquiera la notó. Sus ojos se habían clavado en el reservado del rincón. El tiempo se detuvo. Salvatore Castiglione levantó la vista de su tazón vacío. Entrecerró los ojos mirando la imponente figura en la entrada. La cara del anciano registró miedo, pero no reconocimiento. Salvatore se deslizó del reservado, colocando su cuerpo frágil frente a su esposa. Lo que sea que quieras, dijo Sam, con voz temblorosa pero desafiante. No tenemos nada. Somos solo personas mayores. Peter sintió como si una cuchilla le atravesara el esternón. Su padre. Su invencible y aterrador padre, acorralado en un restaurante sucio, tratando a su propio hijo como si fuera un sicario. Papá, dijo Peter con voz entrecortada. La palabra sonó extraña en su boca. Era una súplica, un sonido hecho pedazos que hizo que Silas, parado detrás de él, abriera los ojos con shock. Sam se aferró al borde de la mesa. Yo no te conozco. Peter dio un paso adelante, levantando las manos en gesto de rendición. Papá, soy yo. Soy Dom, dio otro paso. De pronto, una figura se interpuso directamente en su camino, bloqueándolo del lado de la anciana pareja. Era Chloe. Estaba aterrorizada. Sus rodillas temblaban visiblemente bajo el delantal manchado, y sus nudillos estaban blancos de tanto apretar una pesada jarra de café de cerámica que había agarrado de la mesa más cercana. Pero sus ojos, de un verde feroz y protector, se clavaron en la mirada oscura e intimidante de Peter. Para ahí, ordenó Chloe, con la voz vibrando con el coraje desesperado de una madre. No sé quién eres ni qué clase de extorsión miserable es esta, pero los dejas en paz. No tienen un solo centavo. Lárgate. Peter miró a esa mujer. Era diminuta comparada con él. Olía a vainilla, a aceite viejo de freidora y a pánico puro. Aún así, se plantaba entre el jefe de la mafia de Chicago y sus padres como un escudo humano. Silas avanzó con un gruñido. Quítate del camino, chica, antes de que salgas lastimada. No, replicó Chloe, alzando la jarra de café. Voy a gritar. Voy a llamar a la policía. Salgan de mi restaurante. Peter levantó una mano, silenciando a Silas de inmediato. Miró el rostro fiero y agotado de Chloe, luego a su padre, que observaba a Chloe con una inmensa preocupación, y a su madre, que miraba a Peter con una curiosidad confusa y vaporosa. Los ojos de Peter volvieron a Chloe. Notó el cuello deshilachado de su uniforme, las ojeras profundas bajo sus ojos, y la audacia absoluta que se necesitaba para plantarle cara a él. Baja la jarra, dijo Peter, dejando caer su voz a un timbre suave y calmado que era de alguna manera más peligroso que cualquier grito. No estoy aquí para hacerles daño. Entonces, ¿por qué parece que vino a enterrar a alguien? Disparó Chloe, sin ceder ni un centímetro. Peter no sonrió, pero algo cambió en sus ojos oscuros. Un destello de respeto. ¿Por qué?, dijo Peter suavemente, su mirada encontrando la de Chloe, durante los últimos 10 años. Creí que alguien ya los había enterrado. Peter tomó un lento respiro, dejando que la lluvia goteara desde su mandíbula. ¿Tienes idea de a quién has estado alimentando? El silencio en el Patsy's Grill fue tan absoluto que el goteo constante del ventilador de techo con escape parecía disparos. Chloe Hayes bajó lentamente la jarra de cerámica, aunque no soltó el asa con los nudillos aún blancos. Sus ojos fueron del gigante de traje impecable al anciano frágil que temblaba en el reservado. Sus padres. Repitió Chloe, y las palabras se sentían absurdas en su boca. Sam y Rose son sus padres. Está usted loco. Sam barre pisos en la planta empacadora. Viven en una pensión. Peter Castiglione la ignoró. Sus ojos oscuros estaban completamente consumidos por la visión de su padre.
Dio un paso lento, agonizantemente deliberado hacia adelante, y se arrodilló. Ahí mismo, en el suelo de linóleo agrietado y grasiento. Era un gesto de profunda sumisión que hizo que Silas, su subjefe endurecido en la batalla, parpadeara de forma visible. «Papá», dijo Peter, con la voz quebrándose, desprendiéndose de la fría apariencia del rey del crimen de Chicago. «Mira mis manos. Mira la cicatriz en mi pulgar izquierdo», levantó la mano con la palma hacia afuera. «Tú me la diste cuando yo tenía 12 años. Estábamos en el Lake Michigan en el bote Saint Jude. Me estabas enseñando a limpiar un pez de cola amarilla, el bote se movió con una ola. Enrollaste mi mano en tu propia camisa para que mamá no viera la sangre». Salvatore miró fijamente la línea pálida e irregular que cruzaba el pulgar de Peter. Un estremecimiento violento sacudió el cuerpo demacrado del anciano. Sus ojos nublados se abrieron, recorriendo los rasgos afilados de Peter, trazando la mandíbula, la nariz, los ojos intensos y oscuros. «Dom», susurró Salvatore. El sonido fue frágil, arrancado de los rincones más profundos y enterrados de una mente fracturada. «Dijeron que el fuego. Dijeron que estabas en la casa, Dom. Las bombas». «Yo no estaba en la casa, papá», dijo Peter con voz quebrada, alcanzando hacia adelante para aferrar suavemente las manos temblorosas de su padre. «Llegué tarde al muelle. Creí que te había perdido. Durante 10 años, creí que estaba enterrando cenizas». Rose, que había observado el intercambio con una maravilla vaporosa y casi infantil, extendió de pronto la mano. Sus dedos frágiles, surcados de venas azules, rozaron la mejilla empapada de lluvia de Peter. «Qué chico tan apuesto», murmuró Rose. «Pero te ves tan cansado. ¿Comiste tu minestrone?» Una sola lágrima escapó del ojo de Peter. Algo que ningún hombre en el submundo de Chicago había presenciado jamás. Peter presionó un beso en la palma frágil de su madre. «Ya estoy aquí, mamá. Te voy a llevar a casa». Se puso de pie de golpe. La vulnerabilidad desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por el aura imponente de un hombre que movía millones en mercancía ilícita. Se volvió hacia sus hombres. «Doctor Sterling», ordenó Peter. Un hombre de cabello plateado que cargaba un elegante maletín médico negro salió de entre la lluvia. El doctor Harrison Sterling había sido el jefe de cirugía del Rush University Medical Center antes de que una deuda de juego lo hubiera obligado a entrar al empleo exclusivo del sindicato Castiglione. Sterling se movió rápidamente hacia el reservado, sacando un estetoscopio y una linterna de su maletín. «No los toque», gritó Chloe, su instinto protector disparándose de nuevo mientras se interponía frente al médico. Peter miró a Chloe, viéndola verdaderamente por primera vez. Vio el agotamiento absoluto en su postura, la tela barata y deshilachada de su uniforme, y el fuego materno feroz en sus ojos verdes. Vio también al niño durmiendo en el reservado de al lado. «Señorita», dijo Peter, modulando su tono hasta algo que era casi gentil, aunque completamente implacable. «Mi nombre es Peter Castiglione. Las personas que usted conoce como Sam y Rose son Salvatore y Rosa. Son mi sangre. Se vienen conmigo para recibir la mejor atención médica que el dinero puede comprar. Y usted se viene con ellos». Chloe soltó una carcajada corta e histérica. «Yo no voy a ningún lado con un hombre que viaja con matones armados. Tengo un trabajo. Tengo un hijo. Nos quedamos aquí». «No, Chloe», dijo de pronto Salvatore con voz ronca, apretando el brazo de su esposa. Parecía aterrorizado de dejar el único refugio que había conocido. «Chloe se queda. Nosotros nos quedamos. Ella nos da de comer. Ella protege a Rosie». La mandíbula de Peter se tensó. Miró a Silas. «Alguien nos siguió». «Limpio todo el camino desde el loop, jefe», respondió Silas, con los ojos recorriendo la calle oscura y lluviosa de afuera. «Pero un convoy como este en el Southside es un letrero de neón. La pandilla calabrese aún opera a 3 manzanas de aquí. Si sus exploradores ven estas placas, la noticia llega a Don Calabrese en 10 minutos». Peter maldijo suavemente en italiano. Se volvió hacia Chloe. «Escúcheme con mucha atención. Usted ha mantenido con vida al antiguo jefe de la mafia de Chicago con sopa sobrante.
Si las personas que intentaron volar a mis padres en pedazos hace 10 años descubren que todavía respiran, vendrán a terminar el trabajo. Y cuando descubran que una simpática mesera en un restaurante desvencijado los ha estado manteniendo escondidos, van a incendiar este lugar hasta los cimientos, con usted y su hijo adentro. La sangre de Chloe se heló en sus venas. La gravedad de la situación la golpeó de frente. Miró los SUVs negros con el motor en marcha afuera, los hombres de cara sombría que custodiaban las puertas, y el terror absoluto en los ojos de Salvatore. Empaque sus cosas, ordenó Peter, señalando al niño dormido. Envuélvalo en una cobija. Silas lo cargará hasta el auto blindado. Nos vamos en 2 minutos. Chloe no tenía alternativa. Su mundo acababa de fracturarse. Tomó a Leo en brazos, envolviéndolo firmemente en su abrigo raído. El niño se movió con un murmullo adormecido, pero no despertó mientras Silas, moviéndose con una suavidad sorprendente para un hombre de su tamaño, tomaba al niño de los brazos de Chloe. Al salir hacia la lluvia helada, Chloe lanzó una última mirada al letrero de neón parpadeante del Patsy's Grill. Tuvo la oscura sensación de que nunca más lo volvería a ver. La mansión Castiglione era una fortaleza disfrazada de obra maestra. Situada en 60 acres de terreno privado y densamente arbolado en Lake Forest, la extensa mansión de piedra caliza se alzaba sobre las negras y turbulentas aguas del lago Michigan. Portones de hierro, cámaras perimetrales y hombres patrullando con fusiles silenciados dejaban claro que aquello no era simplemente un hogar, era una ciudadela. Chloe estaba sentada en el borde de una cama king size en una suite de invitados más grande que todo su apartamento. Las sábanas eran de algodón egipcio, las alfombras de lana gruesa y mullida, y una chimenea de mármol crepitaba en la habitación. Leo estaba desparramado en el centro de la cama, durmiendo profundamente, completamente ajeno al hecho de que su vida acababa de ser tomada por la mafia. Habían pasado 48 horas desde el restaurante. En ese tiempo, el doctor Sterling había instalado un ala médica de última generación en el primer piso para Salvatore y Rosa. Ambos sufrían de desnutrición severa, exposición crónica al frío, y estrés postraumático complejo. La demencia de Rosa estaba avanzada, pero el doctor Sterling señalaba que su salud física, específicamente la función cardíaca y renal, era sorprendentemente estable para alguien que había vivido en la calle. Fue la sopa, le había dicho el doctor Sterling a Peter en el pasillo, en una conversación que Chloe había escuchado sin querer. Esa chica, Chloe, la preparaba con caldo de huesos, col rizada fresca y legumbres abundantes. Es un plato humilde, pero es muy denso en hierro y aminoácidos. Si les hubiera estado dando comida rápida barata o carbohidratos vacíos, el corazón de su madre habría fallado hace meses. Esa mesera literalmente los mantuvo vivos, Peter. Un golpe suave en la pesada puerta de roble arrancó a Chloe de sus pensamientos. Peter entró. Había descartado el saco del traje y llevaba una camisa negra de vestir con las mangas enrolladas, dejando al descubierto antebrazos cubiertos de músculo y tatuajes borrosos por el tiempo. Se parecía menos a un CEO corporativo y más al peligroso rey del crimen que verdaderamente era. Sostenía una carpeta manila en las manos. ¿Cómo está el niño?, preguntó Peter, con voz baja mientras miraba a Leo. Bien. Confundido, pero bien, respondió Chloe, cruzando los brazos defensivamente. ¿Cuándo podemos volver a casa, señor Castiglione? Ya tiene a sus padres. Ya no nos necesitan. Peter caminó hacia un sillón de terciopelo junto a la chimenea y se sentó, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. La estudió por un largo momento. No tienes hogar al que volver, Chloe. El corazón de Chloe se fue al suelo. ¿Qué hizo usted? Yo no hice nada, respondió Peter tranquilamente. Tiró la carpeta manila sobre la mesita de cristal entre ellos. Pero sí hice que mi gente investigara tu situación. No me gustan los puntos ciegos. Necesitaba saber exactamente quién había estado en contacto con mis padres. Chloe fulminó la carpeta con la mirada. Mi vida no es asunto suyo. Se convirtió en mi asunto en el segundo en que te pusiste entre una pistola cargada y mi padre, respondió Peter, con los ojos destellando con una emoción intensa e indescifrable. Tienes 27 años. Quedaste viuda hace 3 años. Un conductor ebrio golpeó el camión de tu esposo.
Has trabajado dobles turnos en el Patsis para pagar las deudas médicas que él dejó. Y ayer por la mañana, un hombre llamado Greg cambió las cerraduras de tu apartamento porque te faltaban $450 del alquiler. Lágrimas de humillación ardieron en los ojos de Chloe. Odiaba que ese hombre poderoso e intocable estuviera mirando los pedazos patéticos y rotos de su vida. ¿Y qué? Es mi problema. Lo voy a resolver. Ya está resuelto, dijo Peter con frialdad. Greg fue atendido. Tus deudas están liquidadas. Las facturas médicas están en cero. Chloe se echó hacia atrás, con un surgimiento de genuino pánico en el pecho. No puede hacer eso. No quiero su dinero sucio. No le debo nada. Lo tienes al revés, Chloe, dijo Peter, poniéndose de pie. Cerró la distancia entre ellos, su imponente figura obligando a Chloe a mirarlo hacia arriba. Yo te debo a ti. En mi mundo, la sangre es la única moneda que importa. Tú protegiste mi sangre. Los alimentaste cuando se morían de hambre. Los trataste con dignidad cuando el resto del mundo los pisoteaba. Peter metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso portabillete de oro macizo cargado de billetes de $100, colocándolo en la mesita de noche junto a Chloe. Esto no es caridad. Es una deuda saldada. Tú y tu hijo se quedarán aquí bajo mi protección hasta que esté seguro de que la familia Calabrese no los ha conectado conmigo. Tendrán todo lo que necesiten. ¿Entiendes? Chloe miró el dinero. Luego miró el rostro duro e inflexible de Peter. Detrás de la fría apariencia del jefe de la mafia, vio al hijo agotado y desesperado que había llorado en el suelo de un restaurante. Antes de que pudiera responder, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. Silas estaba en el umbral, con el pecho agitado, aferrando firmemente una Glock 19 con silenciador. La apariencia jovial que a veces mostraba cerca de Leo había desaparecido por completo, reemplazada por la intención letal de un depredador. Jefe, gruñó Silas, mirando a Chloe brevemente antes de clavar los ojos en Peter. Tenemos un problema enorme. La postura de Peter cambió de inmediato a un estado de combate. Reporta. Uno de nuestros hombres en la comisaría 12 acaba de enviar un mensaje encriptado, dijo Silas, entrando a la habitación y cerrando la puerta detrás de él. La pandilla Calabrese no vio nuestros autos en el restaurante. Fue peor. Los ojos de Peter se estrecharon peligrosamente. ¿Qué pasó? Tu arrendador, Chloe. Greg, dijo Silas, mirándola con seriedad. Cuando salió del restaurante esa noche, fue a un bar de mala muerte a quejarse de su inquilina morosa que alimentaba a los fantasmas del barrio. Empezó a hablar de más con el barman, describiendo al anciano con acento europeo y las cicatrices de quemaduras en el cuello. Intentó vender la información a un perista local, creyendo que había visto a unos fugitivos escapados con recompensa. Chloe se cubrió la boca con la mano, sin poder creerlo. El perista trabaja para la familia Calabrese, terminó Silas, volteando hacia Peter. Don Calabrese sabe que Salvatore está vivo. Y jefe, saben que Chloe es quien lo ocultó. Acabaron de incendiar su edificio de apartamentos hace 20 minutos. Si ella hubiera estado en casa, ella y el niño habrían sido cenizas. La cara de Peter perdió todo el color. Luego se endureció de inmediato en una máscara de furia pura y aterradora. Peter miró a Chloe, que temblaba violentamente, con los ojos abiertos de terror mientras miraba a su hijo dormido. El fantasma del pasado no había regresado solo. Había traído una guerra con él. Y Chloe Hayes estaba ahora parada justo en la primera línea de esa guerra. El aire en la lujosa suite de invitados simplemente desapareció. Las rodillas de Chloe cedieron, doblándose bajo el peso sofocante de la realidad. Su apartamento, las fotos desteñidas de su difunto esposo, el oso de peluche favorito de Leo, los ahorros guardados en una lata de café. Todo había desaparecido. Todo convertido en ceniza. Habría caído al suelo, pero Peter la atrapó. Sus enormes brazos se envolvieron alrededor de su cintura, anclándola al presente. Para un hombre hecho de hielo y violencia, su agarre era sorprendentemente gentil. La atrajo contra su pecho sólido, protegiéndola del terror que irradiaba el informe sombrío de Silas. Respira, Chloe, ordenó Peter, con voz grave y firme junto a su oído. No te consiguieron.
No consiguieron al niño. Estás aquí. Estás a salvo. Lo quemaron, dijo Chloe con voz ahogada, enterrando el rostro en su hombro, con los dedos enroscados en la tela cara de su camisa. Por mi culpa. Porque les llevé sopa a sus padres. Dios mío, Leo. No nos queda nada. Me tienes a mí, dijo Peter. No era un consuelo. Era un juramento de sangre. Peter se retiró apenas lo suficiente para obligarla a mirarlo. Sus ojos oscuros eran absolutos, ardiendo con una claridad letal y aterradora. Ennio Calabresi acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Cree que está cazando fantasmas y a una mesera indefensa. Olvidó quién gobierna esta ciudad. Peter se volvió hacia Silas, cambiando de un ancla protectora a un señor de la guerra que comanda un ejército. Bloqueen la mansión. Tripliquen la guardia perimetral. Nadie entra ni sale sin mi autorización verbal explícita. Pongan al doctor Sterling en la sala segura con mis padres. ¿Y usted, jefe? Preguntó Silas, ya cargando el seguro de su Glock. Voy a cortarle la cabeza a la serpiente, respondió Peter con frialdad. Miró a Chloe, que temblaba junto a la cama. Quédate con Leo. No salgas de esta habitación. Cuando salga el sol, esto habrá terminado. El resto de la noche fue un tormento para Chloe. Sostuvo a su hijo dormido, recorriendo la longitud del lujoso dormitorio mientras los sonidos amortiguados de los vehículos tácticos, saliendo hacían eco desde el patio de abajo. Se sentía completamente desplazada, una civil arrojada a una zona de guerra, pero paradójicamente nunca se había sentido tan ferozmente protegida. Al otro lado de la ciudad, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial, enmascarando el sonido de 4 SUVs negros que se detenían en silencio frente a una planta frigorífica abandonada en el distrito de Fulton Market. Don Ennio Calabresi, un hombre vicioso y obeso de casi 70 años, estaba celebrando. Estaba sentado en una silla plegable en el centro del almacén, rodeado de una docena de soldados fuertemente armados, fumando un puro cubano. Acababa de recibir información de un supuesto teniente Castiglione pasado a su bando, que decía que Peter estaba trasladando a sus padres vulnerables a una segunda casa de seguridad cerca de los muelles. Ennio esperaba emboscar el convoy. No sabía que el convoy era un barco fantasma, y que el teniente traidor era un hombre muerto que ya lo había confesado todo a Silas. Las luces del almacén cortocircuitaron violentamente, sumergiendo el enorme espacio en una oscuridad absoluta. Antes de que los hombres de Ennio pudieran siquiera gritar de confusión, las pesadas puertas de acero fueron violadas con una explosión ensordecedora. Granadas de destello se desplegaron, cegando a los soldados calabrese. A través del humo y el caos, Peter Castiglione se movió como un ángel de la muerte. No hubo gran discurso, no hubo monólogo cinematográfico. Fue una erradicación precisa y calculada. En 90 segundos, el almacén quedó en un silencio absoluto, roto solo por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo de hojalata y la respiración pesada y entrecortada de Ennio Calabresi. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando largas sombras ensangrentadas. Ennio estaba de rodillas, rodeado por su imperio caído. Peter entró en la luz tenue con el traje impecable y sin una sola mancha, sosteniendo una pistola silenciada a su costado. Peter, jadeó Ennio, escupiendo sangre en el concreto. Rompiste las reglas de la comisión. Un incendio provocado. Solo era un mensaje. Podemos negociar. Atacaste a una madre y a un niño de 5 años, respondió Peter, con voz desprovista de cualquier emoción humana. Peter se acercó, mirando desde arriba al hombre que había ordenado el ataque contra sus padres 10 años atrás, y el ataque contra Chloe esa noche. No hay negociaciones. Solo hay consecuencias. Peter levantó el arma. El eco del disparo señaló el fin absoluto del linaje Calabresi. Cuando Peter regresó a la mansión de Lake Forest poco después del amanecer, la adrenalina se había disipado, dejando tras de sí un agotamiento profundo hasta los huesos. Entró a la suite de invitados y encontró a Chloe despierta, sentada en el sillón de terciopelo junto al fuego agonizante. Chloe se puso de pie de inmediato cuando él entró. Peter la miró, esperando encontrar miedo. Esperaba que ella lo mirara como al monstruo que acababa de ser. Tenía sangre en el puño y el olor a pólvora impregnado en el abrigo. Pero en lugar de eso,
Chloe caminó hacia él. Chloe le quitó suavemente el abrigo, deslizándolo de sus hombros pesados, y lo lanzó a un lado. Notó una herida superficial y sangrante en su mandíbula causada por fragmentos de metralla. Sin decir una palabra, lo guió al borde de la cama y fue al baño, regresando con una toalla tibia y húmeda. Mientras Chloe limpiaba con cuidado la sangre de su mandíbula, Peter cerró los ojos, recostándose en su toque. «Terminó», susurró Chloe, con la mano firme. «Terminó», respondió Peter con voz ronca, abriendo los ojos para mirarla. «Nadie te cazará a ti ni a mi familia jamás». Peter levantó la mano, su enorme palma cicatrizada enmarcando suavemente el rostro de Chloe. «Lo perdiste todo por mi culpa, Chloe». «Perdí un apartamento desvencijado y un arrendador que me odiaba», corrigió Chloe con suavidad, recostando la mejilla en su palma. «Gané una familia». 6 meses después, el letrero de neón parpadeante y desgastado del Patsy's Grill en el Southside había desaparecido para siempre. En su lugar se levantaba un restaurante de ladrillo a la vista, cálido e invitador, hermosamente renovado, llamado Rosie's Hearth. No era un lugar de lujo pretencioso. Era un pilar de la comunidad, que servía las mejores y más sustanciosas comidas del distrito. Chloe estaba detrás del prístino mostrador de caoba, limpiándolo con una toalla blanca y limpia. Ya no estaba agotada. Sus ojos brillaban con vida y autoridad. En el reservado del rincón del fondo, el lugar más seguro y cálido del local, estaban sentados Salvatore y Rosa. Vestían de forma impecable. La mente de Rosa aún vagaba, pero sonreía constantemente, segura y anclada al lado de su esposo. El pequeño Leo estaba con ellos, dibujando la figura de un superhéroe. La campanilla sobre la puerta emitió un sonido melodioso y agradable. Peter entró, desprendiéndose del abrigo de lana. Parecía peligroso, poderoso e intocable. Pero cuando sus ojos oscuros se encontraron con los de Chloe, el despiadado rey del crimen de Chicago se desvaneció, reemplazado por un hombre que finalmente había encontrado su hogar. Peter caminó detrás del mostrador, envolviendo los brazos alrededor de la cintura de Chloe, presionando un beso en su sien. «Me guardaste algo de minestrone», murmuró Peter contra su cabello. Chloe se dio vuelta entre sus brazos, sonriendo hacia arriba al hombre que había incendiado el bajo mundo para mantenerla a salvo. «Para ti, siempre». A veces, la salvación no llega en un caballo blanco. Llega en un SUV blindado. Chloe Hayes salvó un imperio con un tazón de sopa, y a cambio, un despiadado rey del crimen le dio lo único que ella nunca había tenido, seguridad absoluta. Su vínculo, forjado en fuego y lealtad, demostró que incluso en un mundo gobernado por la sangre y la violencia, el poder más grande reside en un único y simple acto de bondad humana profunda. *listo para VoiceOver. Reescrito por completo en español natural para audiencia de YouTube en español. Asterisco.